Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Hola y buenas tardes y bienvenidos a todos los que pasen por este canal. Bueno, lo cierto es que hoy vamos a tocar la segunda parte relacionada con el Mesías y Jesucristo cumplió las profecías mesiánicas y Jesucristo era realmente el Mesías esperado. Y la segunda parte de lo que se llamaría, ¿no?, esta sección, de que van a ser 3 vídeos en busca del Mesías, en busca del Jesús histórico, ¿no? Ya tuvimos una primera parte. El que no lo haya visto y quiera ver los datos históricos que se mostraron, bueno, fue situar a Jesucristo en un contexto histórico. Realmente podemos situar la vida de Jesús, incluso su muerte, entre el 26 y el año 37, y cómo hay una expansión en ese momento de unas personas que dicen ser seguidoras. Incluso podemos situarlos en Roma antes del año 64. Hay una expansión. Incluso, pues como ayer, por ejemplo, en el vídeo que tuvimos con José Galileo y con Bibliotecario TJ, pues bueno, como con lo que comenté, ¿no?, acerca de, por ejemplo, personas pues que tenían ya las escrituras griegas cristianas desde principios del segundo siglo, e incluso hacían comentarios de estas obras, ¿no?, como por ejemplo Ptolomeo un Valentiniano, que empieza a desarrollar un comentario del libro o el Evangelio de Juan, ¿no? Incluso pues Taciano, también otro cristiano que pues hizo estudios con lo que se conocían de los evangelios. O sea, el cristianismo se empieza a expandir y tenemos pruebas de su existencia pues desde el siglo I, siglo II y demás, ¿no? El Nuevo Testamento al final son 27 libros que se escribieron en el siglo I, que cuentan una historia y que desde luego está en un contexto histórico. Otra cosa es que se lo inventaran o no se lo inventaran, pero no podemos situar todo lo que pasó realmente siglos y siglos después. No, eso ocurrió en aquella época y bueno, pues en ese vídeo pues se demostró. Bueno, esta segunda parte va a tratar un poco acerca del desarrollo profético, y la tercera parte, pues bueno, razonando a partir de las escrituras, viendo cómo Jesucristo realmente fue el Mesías prometido. Veremos un poco de crítica textual con relación a los rollos del Qumran, el texto masorético, la Septuaginta griega, y bueno, pues hoy va a ser un poco más ameno con relación pues a las profecías de las 70 semanas y su desarrollo, ¿no? Hablaremos de varios temas totalmente históricos. Bueno, lo cierto es que el judaísmo como tal esperaba al Mesías prometido. Desde luego el Mesías llega, se presenta o sea, Jesucristo. Hay un grupo de judíos que no lo acepta, otro grupo de judíos que sí lo aceptan, ¿no? El problema con el judaísmo, con el problema que tiene el judaísmo que no lo acepta, es que pasa el tiempo y tienen que empezar a construir o reconstruir todas sus creencias. ¿Por qué? Porque ahora no saben muy bien cómo poner todos esos datos que sí cumplió Jesús, ahora tener que extrapolarlos a otro personaje que están esperando, ¿no? Incluso hoy día esperan pues a un líder político. Incluso hay personas judías o grupos judíos que ya consideran que la época del Mesías pasó y que como el Mesías no llegó, por el motivo que Dios no quisiera que llegara, pues bueno, ya simplemente están bajo la esperanza de la bondad inmerecida de Dios, y lo que diga Dios será, ¿no? Hasta ese punto el judaísmo está simplemente, está tan equivocado, ¿no? Bueno, lo cierto es que si empezamos a hablar un poco acerca de Jesús, del Mesías, pues debemos de situar un poco el contexto histórico de por qué Jesús tenía que venir, en este caso, a la tierra como el Mesías prometido, y todo fue pues una promesa que se le dio en este caso a Abraham, que era un hebreo. Abraham, después de que Dios lo probara con relación al que le pidió que sacrificara a su hijo, luego le dijo Dios que no lo hiciera, sería algo que el propio Dios haría, y es muy importante para incluso saber la verdad con relación a quién es Dios y quién es su hijo. Pues resulta que le dijo que por causa de la fe de Abraham, o sea, su descendencia, como pone en Génesis 22, del 16 al 18, se bendeciría, ¿no? Y por ahí tendría que llegar el Mesías. Bueno, este suceso histórico, curiosamente, fue un 14 de Nisan, y luego lo sabemos porque 430 años después, como dice el apóstol Pablo a los Gálatas, es cuando el pueblo de Israel sale, en este caso, de Egipto, ¿no? Por lo tanto, el pueblo de Israel sale de Egipto el 14 de Nisan
de 1513 y Abraham cruzó el Éufrates cuando se hace el pacto con Dios el 14 de Nisan del año 1943, evidentemente antes de Cristo, ¿no? Esta fecha, desde luego, es muy importante. La próxima semana trataremos el por qué Jesucristo justo tenía que morir el 14 de Nisan. Y resulta pues que tenemos este suceso histórico, este pacto, y a partir de este momento se empieza a celebrar, los israelitas empiezan a celebrar la Pascua judía. Bueno, lo cierto es que también sabemos que aparte de lo que vendría siendo, esto también lo tocaremos un poco más desarrolladamente a partir de la próxima semana, también sabemos que después de Abraham, ¿vale? Porque Abraham empieza o sea, tiene hijos, en este caso Isaac, luego Jacob, luego vienen los israelitas, luego llegan, en este caso los israelitas a la tierra prometida, se dividen en dos y ahora resulta que a una de esas tribus, en este caso al rey David, se le promete que también esta descendencia, este Mesías prometido, también vendría por su descendencia, ¿no? Y dice, yo estableceré con firmeza el trono de su reino para siempre, ¿no? Dice que levantaría después de él, establecería a otro rey, ¿no? Que en este caso se cumpliría en el caso de Jesucristo. Bueno, lo cierto es que el pueblo de Dios, en este caso, lo que era el judaísmo, esperaba la llegada del Mesías. No sabemos con certeza, parece que los esenios sí tenían puesta su perspectiva en el siglo I, pero no sabemos con certeza hasta qué grado, aunque en el siglo II parece que sí lo calculaban un poco más. No tenemos datos de libros que desarrollaran esta tesis, ¿no? Pero no significa que no lo pensaran o que ellos no creyeran que debería de quedar muy poco, ¿no? Bueno, resulta que la profecía de las 70 semanas es una profecía tan importante que incluso el propio judaísmo ha tenido que explicar diciendo que sí, que es una profecía que está relacionada con el Mesías, pero dicen que con un Mesías. Incluso tienen que reconocer, porque no les queda otra, de que ese Mesías aparecería en el siglo I. Pero claro, que no sería Jesús. O sea, tenemos con la profecía de las 70 semanas al judaísmo totalmente atado. Incluso algunos dicen que se cumplió, ese Mesías fue Agripa II, que sale en el libro de los Hechos, y que era un judío que, bueno, después del año 70, bueno, antes del año 70 sale corriendo, ¿no? Y abandona, en este caso, a los suyos. Y bueno, pues vemos claramente que algo de verdad tiene que tener hasta el punto de que el judaísmo no es capaz de dar una explicación mejor. Al final, lo que demuestra esta profecía es que todos esperaban a un Mesías, cada uno lo va a interpretar a su manera, curiosamente, eso sí, desde la llegada de Jesús, los judíos, y en este caso, los judíos que sí aceptan a Jesús, lo ven muy claro, es este. Otros, en este caso los judíos, dirán, no, resulta que no, que era un Mesías, vino en el primer siglo, pero no era ese, era uno de los muchos Mesías que en este caso habla la Biblia, pero no el que realmente aceptamos nosotros, porque ellos no aceptan a Jesús. Bueno, entonces lo cierto, por no entrar muy de lleno en la profecía de las 70 semanas, al final esas 70 semanas serían 490 años y en este caso esos 490 años se cumplirían para la llegada del Mesías desde que se empezase a restaurar el templo, porque en el año 607, cuando los judíos son llevados al exilio a Babilonia, el templo se destruye y ahora, tiempo después, se dice, bueno, el Mesías va a venir, pero desde el mismo momento que se empieza a reconstruir el templo hasta la llegada del Mesías serán 490 años, ¿no? Incluso sabemos que el Mesías tendría que aparecer, ¿vale? En este caso, 7 años antes de lo que vendría siendo el final de la profecía de las 70 semanas. Bueno, vamos a ir viendo un poco, vamos a ver lo que realmente dice el profeta Daniel. El profeta Daniel pues, estaba en el exilio en Babilonia y ahora pues empieza a recibir esta revelación y lo cuenta de la siguiente manera. Dice, hay 70 semanas que han sido determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión y para acabar con el pecado, y para hacer expiación por el error y para introducir la justicia para tiempos indefinidos,
y para imprimir un sello sobre visión y profeta, y para ungir al santo de los santos. Y debes saber y tener perspicacia de que desde la salida de la palabra restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías el caudillo, habrá 7 semanas. También 72 semanas. Ella volverá y será realmente reedificada con plaza pública y foso. Pero los aprietos de los tiempos y después de las 72 semanas, Mesías será cortado, o sea, morirá con nada para sí. Y la ciudad y el lugar santo, el pueblo de un caudillo que viene, los arruinará y el fin del tal será por la inundación. Y hasta el fin habrá guerra. Lo que está decidido es desolaciones y él tiene que mantener el pacto en vigor para los muchos por una semana y la mitad de la semana hará que cesen el sacrificio y la ofrenda de la dádiva. Y sobre el ala de las cosas repugnantes habrá el que cause desolación y hasta un exterminio, la misma cosa se ha decidido, irá derramándose también sobre el que yace desolado. Bueno, es bastante amplio todo lo que habría que desarrollar si quisiésemos ver todos los puntos con relación al cumplimiento de la profecía de las 70 semanas. Sin embargo, nos quedamos con los siguientes datos. Bueno, 70 semanas son 4, porque serían día por año, 490 años, que sería el cumplimiento total de la profecía. Sin embargo, en este caso, ese Mesías se presentaría 7 años antes, en este caso, a mitad de esa última semana, moriría, sería cortado, incluso dice que hay un cese de sacrificio, incluso, pues bueno, que el templo sería destruido, ¿no? Sin embargo, es curioso que para el momento de Daniel escribir esto, el templo ya está destruido. Pero bueno, vamos a seguir analizando porque luego podemos ver algo de lo que realmente enseña el judaísmo que tampoco cuadra mucho, ¿no? Bueno, los judíos ahora es cuando llegan y te empiezan a intentar jugar un poco con las fechas, sobre todo para que no les cuadre tanto al cristiano, porque claro, que Jesucristo justo llegara en el año 29 y se bautizara implicaba que justo llega en el momento en el que el Mesías tenía que aparecer. Entonces, bueno, ellos empiezan a decirte, no, algunos no todos, resulta que como es Ciro el que da el decreto según ellos, pues ahora resulta que lo pueden llevar a otra corriente del tiempo, eso sí, siempre van a terminar aceptando que es el primer siglo, ¿no? Ellos van modificando, te ponen una semana que se cumple una semana ahora, luego se cumple no sé cuántas semanas, todo con tal de distorsionar las profecías de las 70 semanas, pero al final terminan aceptando que el Mesías llegó en el primer siglo, ¿no? Aunque ellos digan que, por ejemplo, pues fue Agripa II, ¿no? Como si hubieran querido decir, pues que fue Herodes el Grande, lo que hubieran querido los judíos, ¿no? En este caso, ¿no? Bueno, entonces ahora vemos cuando vamos a Esdras, en el capítulo 1, hablando de Ciro, dice, me ha encargado que le construya una casa en Jerusalén, hablando con relación a la profecía, ¿no? Porque dice, esto es lo que dice el rey de Ciro de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya una casa en Jerusalén, que está en Judá. O sea, parece que de aquí se agarran de que se le dice en este caso a Ciro, ahora iremos viendo el desarrollo histórico, Ciro conquista Babilonia en el año 539 y en el 537 deja salir al pueblo de Israel. Ahora lo vamos a ver al pueblo judío, ahora lo vamos a ver incluso con los padres de la iglesia, ¿no? Y en segunda de Crónicas 36, 22 al 23 nos dice, y en el primer año de Ciro, el rey de Persia, todos los reinos de la tierra, me los ha dado Jehová, el Dios de los cielos, y él mismo me ha comisionado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera que haya entre ustedes de todo su pueblo, esté Jehová, su Dios, con él, así pues que suba, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues parece desde luego que las piezas van encajando, que incluso ya se había profetizado que se empezaría a reconstruir y que en el momento que se empieza a reconstruir, ¿vale? Empezarían a contar esos 490 años para llegar el Mesías, ¿no? Incluso tenemos, bueno, podéis ver aquí una prueba histórica de este suceso, no es algo que se invente la Biblia, el cilindro de Ciro, donde dice, devolví a estas ciudades sagradas del otro lado del Tigris, cuyos santuarios habían sido ruinas largo tiempo, las imágenes que solían vivir en ellas, y establecí para ellas santuarios permanentes, también reuní todos sus habitantes antiguos y les devolví sus solares. O sea, fue algo, cuando Ciro conquistó Babilonia,
Parece que dentro de la política que quiere instaurar Ciro, dentro del imperio que él gobierna, pues es este tipo de políticas, ¿no? Bueno, vosotros que estabais allí, pues mira, os lo devuelvo, os empezáis a organizar, vais a estar bajo mi yugo, pero lo vamos a ir haciendo así, ¿no? Era la política de Ciro y en este caso los judíos se benefician de ello, ¿no? Luego entonces vemos, cuando vamos siguiendo leyendo la Biblia, que el fundamento del templo se colocó en el 536, pero la obra de reconstrucción se prohibió en el 522 y continuó detenida hasta el segundo año del reinado de Darío. Por lo tanto, la obra, o sea, los cimientos se preparan, pero la obra se para, o sea, no se está construyendo. Entonces, después llegaríamos a Darío I, y esto es lo que dice la Biblia. Dice, y que el Dios que ha hecho residir allí su nombre, derribe a cualquier rey y pueblo que alargue la mano para cometer una violación y destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío I, si emito una orden, se ha hecho presentemente, ¿no? Bueno, ahora vemos que en este caso Darío busca el decreto de Ciro porque algunos no querían que los judíos reconstruyeran el templo y ahora resulta que encuentran un rollo y resulta que sí, que el decreto era algo que Ciro había dicho. Ciro muere aproximadamente unos 9 años después de conquistar Babilonia y parece pues que todo esto se para un poco, ¿no? Incluso pues con relación a Darío, ahora vamos a ver, también se paran las obras, por eso tenemos que esperar incluso a Artajerjes, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de este suceso de Ciro, es curioso, tanto Teófilo como Tertuliano como Teófilo sitúan el inicio de la reconstrucción, en este caso del Templo de Jerusalén, a partir de Darío I. Vamos a ver las palabras de Teófilo porque son muy interesantes. Dice, pero en cuanto a los periodos de los que hablamos, estamos corroborados por Beroso, el filósofo caldeo, que hizo que los griegos se familiarizaran con la literatura caldea y dijo algunas cosas concernientes al diluvio y muchos otros puntos de la historia. Es cierto que, por ejemplo, Beroso para su época cuenta que incluso en su época el Arca de Noé era un sitio de peregrinaje, donde incluso él va a ver el Arca de Noé, estaríamos hablando de 300 años antes de Cristo. Esta persona dice que había ido y que todavía el Arca de Noé tenía vestigios, que la gente peregrinaba, incluso cogía trozos de madera y se los llevaba. Esto es lo que cuenta alguien que no tenía nada que ver, en este caso, con el judaísmo, pero vemos que en ese mundo antiguo parece que era un sitio muy reconocido, ¿no? Incluso pues que personas peregrinaban hasta el arca, ¿no? Es extraño. También cuenta el suceso con los 185.000 asirios, ¿no? Que es cuando va a Sennacherib y demás. Bueno, vemos ciertas cuestiones que desde luego demuestran que pasaron, ¿no? Y luego dice, de acuerdo con Moisés y con los profetas Jeremías y Daniel, también habló en una medida de acuerdo, porque mencionó lo que sucedió a los judíos bajo el rey de los babilonios, a quien llama Abobasor, y que es llamado por los hebreos Nabucodonosor. Y también habló del templo de Jerusalén, cómo fue desolado por el rey de los caldeos, y que habiendo sido puestos los cimientos del templo, hablando de Ciro, el segundo año del reinado de Ciro, los cimientos se ponen, este dato es importante que darlo el que estéis viendo el vídeo, 2 años después se ponen los cimientos, dice, el templo fue terminado en el segundo año del reinado de Darío. ¿Por qué digo que es importante? Porque si fue en el segundo año, en el 539, estaríamos, empieza a gobernar cuando cae Babilonia, Ciro, sería el 539, 538, y ahora en el 537, en el segundo año de Darío, empieza a poner los cimientos. O sea, ese decreto de salir sucede 2 años después. ¿Por qué lo digo? Porque si coges desde cuando vuelven, están 70 años, o sea, tenían que estar 70 años proféticamente hablando bajo el yugo, en este caso, de Babilonia. Entonces, si vas al 537 y haces lo que dice la Biblia y echas para atrás, ¿sabes a dónde te llega? Al 607. Parece que no era tan difícil de entender, ¿no? Y ahora os voy a comentar otro dato, ¿no? Pero antes de llegar a ese dato, tenemos que tener varios puntos, tenemos que ver varios puntos, ¿no? Por ejemplo, Dioroso de Cisidia, pues cuenta que Ciro subió al trono de Persia en el año en el que se celebraba la 55ª Olimpiada, y según Heródoto eso fue en el año 560.
dice Heródoto fue el año 560, se sabe que 29 años después de reinar Ciro fue asesinado, por lo que murió en el año 30 de su reinado, por lo tanto en el 530 antes de la era común. Y se sabe que Ciro gobernó, en este caso, 9 años, por lo tanto podemos situar que en el 530 Ciro ya es cuando muere, gobernó 9 años, te lleva evidentemente al año 539, 2 años después sale el pueblo de los judíos del exilio y en el año 537 es cuando llegan a Jerusalén. 70 años después, ¿dónde te lleva? Pues al año 607, si tampoco es tan difícil. Por eso, y aquí os quería ver un libro de 1854, estaríamos hablando antes de que Russell hablara del año 607, bueno, es lo que se hablaba en el siglo XIX. Como podéis ver aquí, la destrucción de Babilonia, el 607, luego como podéis ver abajo, que en el 537 sale el pueblo judío. Esto era el pensamiento en el siglo XIX con relación a la caída de Babilonia. ¿Sabéis lo que pasó para que diera un cambio radical en la historia? Bueno, lo que pasó con Russell en 1914. Si Russell no aparece en la historia, nadie habla del 607, 1914, nadie dice absolutamente nada, ¿sabéis lo que pasaría? Que hoy día todas las enciclopedias dirían 607, porque siempre se creyó, era algo muy fácil, porque cuando van mirando la historia hacen eso, saben que en el año 530 Ciro muere, que gobernó 9 años, que 2 años después dejó salir a los judíos, 70 años para atrás, como dice la Biblia, te lleva el año 607. Pero claro, fastidió y mucho pues esta revelación que desde luego nos lleva a 1914 y el inicio del tiempo del fin, y vemos a Jesucristo reinando, ¿no? La semana que viene pues hablaremos incluso de la profecía de los 7 tiempos, que es una profecía que solo se puede llegar a entender cuando aceptas el Nuevo Testamento y el libro de Apocalipsis, por lo tanto los judíos no pueden aplicarlo de manera correcta, porque solo Apocalipsis nos dice cómo se puede medir eso de los tiempos. Y claro, cuando coges el año 607 y sabes de manera correcta cuántos son los 7 tiempos, te va a llevar al año 1914, pero haciéndolo bien, cogiendo el año 607. Pero claro, estamos hablando de que Babilonia la Grande está bastante ciega, ¿no? Bueno, siguiendo un poco con lo que se está comentando, vemos ahora que, siguiendo un poco con lo que estamos comentando, incluso Darío I separan también las obras y entonces es cuando llega el rey Artajerjes y es cuando se inician de manera definitiva. Dice Nehemías, dice, y los ancianos de los judíos estaban edificando y logrando progreso bajo el profetizar de Ageo, el profeta, y Zacarías, el nieto de Ido, la edificación, y terminaron debido a la orden del Dios de Israel y debido a la orden, y ahora dice de Ciro, Darío y Artajerjes. Vale, todo empieza con Ciro, pero la orden final, ¿con quién es? Con Artajerjes. No es que la Biblia se equivoque, es que te lo va diciendo. Ahora, si tú no coges toda la Biblia y te agarras a un punto para intentar distorsionar la llegada del Mesías, pues así les pasa a muchos, ¿no? Sobre todo porque no les interesa mucho lo del año de 607, ¿no? Dice el rey de Persia. Y Nehemías recibió el permiso del rey Artajerjes de Persia para reedificar el muro y la ciudad de Jerusalén en el mes de Nisán del 20º año de su reinado. Por lo tanto, aunque es cierto que todo empieza con Ciro en el año 539, 537 se empiezan a poner los cimientos, muere esta persona 9 años después, luego terminará llegando Darío I, va buscando el decreto porque se ha parado todo, dice que sí, que hay que hacerlo, siguen, pero se vuelve a parar, y cuando llegamos a Artajerjes, en este caso, Artajerjes es el que de manera definitiva dice construir vuestro templo. Pasa. Entonces ahí es cuando empieza a contarse los 490 años para que se cumplan, en este caso, la profecía de las 70 semanas, deberá de llegar el Mesías, deberá de morir, incluso el templo deberá de ser otra vez destruido. Bueno, viendo un poco todo lo que sucedió a partir del año 607 y cómo el judaísmo está en un problema porque han tenido que incluso reinterpretar todo a partir del año 70, incluso decir que el libro de Daniel, algunos llegan a decir, algunos judíos eruditos, dicen que se terminó de escribir en el primer siglo después del año 70. No les cuadra. ¿Por qué? Por lo siguiente, ellos te cogen y te dicen, mirad, el templo tiene que ser reconstruido, ¿vale? Para que cuando venga el Mesías, y usan Ezequiel 37. Si cuando venga el Mesías
el templo tiene que ser reconstruido y hablan del tercer templo, pero ¿por qué no el segundo? Si cuando Ezequías está hablando, que por cierto no habla de la reconstrucción del templo, si está hablando de la reconstrucción del templo, sería del segundo, no del tercero, porque en ese momento el templo estaba destruido y en este caso, en el año 455 es cuando sale el decreto de construirlo. Por lo tanto, según la lógica de estas personas, tendría que reconstruirse el segundo, no el tercero, porque la Biblia no hablaría en este caso, no lo puedes interpretar a partir de Ezequiel 37, no puedes interpretar un tercero, sería un segundo en todo caso, ¿no? Bueno, lo cierto es que Ezequiel, el profeta, pues fue llevado al cautiverio en el año 617, antes de que de manera definitiva Babilonia en el 607 destruyera, en este caso, Jerusalén. Sobre el año 591 lo sabemos por, creo que era el capítulo 29, capítulo 30 de Ezequiel, lo podemos situar más o menos en el año 590, cuando está escribiendo por lo menos ese capítulo, y luego un poco más adelante pues nos cuenta lo siguiente, dice, y ciertamente celebraré con ellos un pacto de paz, un pacto de duración definida, es lo que llegará a ver con ellos, y ciertamente los colocaré y multiplicaré y colocaré mi santuario en medio de ellos hasta tiempo indefinido. Claro, el santuario entienden que es la reconstrucción del templo, ¿no? Y mi tabernáculo realmente resultará estar sobre ellos y yo ciertamente llegaré a ser su Dios y ellos mismos llegarán a ser mi pueblo. Bueno, cuando uno lee Ezequiel 37 es evidente que está hablando empieza hablando de una resurrección, de la resurrección de la carne para vivir en la tierra, donde dice que Dios extenderá su tienda sobre ellos, que evidentemente yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo, habla de que toda la tierra finalmente estará dirigida por el mismo Dios. O sea, al final se ve claramente la esperanza que tenían los judíos, ¿no? El reinado mesiánico y de hacer de la tierra otra vez un paraíso. Desde luego, cuando unes Ezequiel 37 y unes luego Apocalipsis 21, te das cuenta de que tanto en Apocalipsis 21 como en Ezequiel 37 está hablando de los humanos, esa gran muchedumbre que hereda la tierra. Y la resurrección es en esa tierra, como se menciona en Ezequiel 37. Por lo tanto, cuando está escribiendo el profeta Ezequiel, desde luego el templo estaba destruido, los judíos si aplican, claro, lo aplican después de que llegue Jesús, pero en esa época no lo aplicaban así, porque si aplicaban la construcción de un templo con Ezequiel 37 para la llegada del Mesías, eso ocurrió años después, en el año 455, y tuvo que haber llegado el Mesías en aquella época. Ese es el problema que tiene el judaísmo con este tipo de interpretaciones que sobre todo parten a partir del siglo XII y empiezan a desarrollar, bueno, ¿qué esperamos del Mesías? Bueno, pues que haga esto, esto, esto y esto. Y bueno, ¿cómo lo interpretamos con la Biblia? Y van a eso, la reconstrucción del tercer templo. ¿Y por qué? ¿Por qué un tercer templo? No tiene sentido. ¿Y por qué no un segundo? Ah, claro, es que ya el segundo se construyó. Entonces, claro, tiene que ser el tercero, pero lo aplican a partir del año 70 que fue destruido otra vez. Claro, esto tendríamos que ir al Nuevo Testamento, entender la profecía de Daniel 9 como realmente el templo sería destruido, perdería totalmente su significado, su importancia al sacrificio, y ya resulta pues que bueno, es un tema más espiritual, el Israel espiritual, el templo de Dios, bueno, ya estaríamos hablando de otras cosas que el judaísmo realmente en este caso no acepta, ¿no? Bueno, entonces, cuando seguimos analizándolo y llegamos al siglo segundo con relación a la profecía de las 70 semanas, vemos que era algo que estaba en el pensamiento de los cristianos primitivos del segundo siglo. O sea, algo que sabían, que creían. No es como el judaísmo que ha tenido que reinterpretar sus expectativas mesiánicas siglos y siglos después. No, no, no. Estos ya sabían que en Jesús se cumple la profecía de las 70 semanas, que llegó en el siglo primero, y vemos ahora, en este caso, a cristianos del siglo segundo, pues defendiendo su fe. Tertuliano dice, porque sabemos que Cristo iba a venir, ni siquiera los judíos intentan negarlo. Claro, sabían que el Mesías tendría que venir. Y ahora te dice, bueno, es preciso investigar los tiempos de la natividad. Oye, ¿cuándo vino Jesucristo? Y ahora es cuando ellos empiezan a desarrollar pues la profecía de las 70 semanas, les faltan datos para conseguir, hoy día tenemos mucha más información histórica, porque si la información histórica hubiera sido muy difícil saber exactamente en qué momento llega Jesús, y claro, el desarrollo
histórico, con la información que tenemos, hoy día es más fácil, con los medios que tenemos, que esta gente que incluso lo situaron bastante bien, ¿no? Entonces llega Tertuliano y dice, desde la salida de una palabra para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Cristo, el líder empieza a hablar de la profecía de las 70 semanas, ¿no? Y luego dice, la ciudad y el lugar santo serán exterminados junto con su líder. O sea, los cristianos del siglo II entendían que la profecía se cumplía en el primer siglo con Jesús, que Jesucristo moriría y que el templo sería destruido, ¿no? Bueno, cuando vamos a Julio Africano, posiblemente sea el que creo que mejor lo entendió, aunque Hipólito de Roma también lo entiende bastante bien. Este también es un historiador cristiano del año 170-180 y pues te habla de lo mismo. Después de 70 semanas, luego dice que esas 70 semanas la componen 490 años, ellos entendían que había una regla de día por año y luego te la empieza a desarrollar, ¿no? Y te dice pues que cuando él empieza a desarrollar, empieza a decir tantos años a tantos años y te sitúa a Jesucristo incluso en la época de Tiberio César. Esas cuentas es las que hace esta persona. Por lo tanto, vemos que cuando hay una expansión del cristianismo, este cristianismo empieza a desarrollar su tesis y en su tesis está, oye, los judíos sabían que el Mesías iba a venir, los judíos entienden en este caso que esta profecía de las 70 semanas sí iba a venir un Mesías y resulta que nosotros lo vemos claro, ese Mesías era Jesús y la profecía de las 70 semanas exactamente implica la llegada de alguien tan importante, porque incluso, aunque es cierto que habría que analizar, por eso el judaísmo no lo acepta, que no es un Mesías cualquiera, porque habla de quitar el pecado, habla de ciertas cuestiones que solo puede cumplir el Mesías, pero a su debido tiempo, y es lo que no aceptaron en este caso los judíos del siglo I, ¿no? Pero vemos que esa profecía no se podía cumplir en Agripa II, entonces que no tiene sentido, ¿no? Bueno, cuando seguimos analizando algunos de estos llamados padres de la iglesia, bueno, vemos que prácticamente escribieron todos, escribieron todos. El tema es que si algunos como Irineo o Justino no tenemos escritos suyos, bueno, posiblemente sea porque se han perdido la gran mayoría, ¿no? Incluso, pues bueno, vemos a Clemente de Alejandría pues diciendo más o menos lo mismo, ¿no? Dice que se destruía la ciudad cuando llegara el Mesías, que el Mesías moriría, o sea, el mismo argumento que lo intenten aplicar de diversas maneras, pero al final todos terminan contando lo mismo, ¿no? Después de las 70 semanas, ya, o sea, al final de cuando faltara la última semana, el Mesías llegaría, sería cortado, de tiempo después el templo sería destruido, ¿no? Entendían todos a la perfección, hace 1800 años, hace más de 1800 años, la profecía de las 70 semanas. Parece que solo los judíos que no aceptaron al Mesías, a ese personaje histórico que ya se ha demostrado que aparece y que incluso se habla de él como una persona que hacía prodigios, pues resulta que los que no se enteran son los judíos y tienen que hacer una interpretación bastante vaga del tema, ¿no? Hipólito de Roma también nos habla de la profecía de las 70 semanas y luego, pues bueno, te dice que como el Mesías se presentaría 400 años justo después de empezar a reconstruir, como la última semana, o sea, te cuentan todo más o menos lo mismo, el que quiera leerlo, pues bueno, lo he ido poniendo un poquito por aquí, ¿no? Orígenes de Alejandría también nos habla de lo mismo y dice que según Daniel se cumplieron 70 semanas hasta la venida de Cristo, el gobernante. O sea, todos te sitúan desde el 455, van a pasar 490 años y todo ya habrá ocurrido, habrá llegado el Mesías, habrá muerto, incluso tiempo después Jerusalén, en este caso el templo se quedaría inutilizado, desde luego ya no tendría ningún valor, ¿no? Vemos que incluso la cortina se raja, ¿no? Es lo que nos cuenta la Biblia y bueno, Eusebio de Cesarea pues nos vuelve a contar lo mismo, ¿no? Nos vuelve a contar que la profecía de Daniel, la profecía de las 70 semanas, o sea, vemos claramente que no es que ahora, 800 años después de la llegada del Mesías, veamos cristianos diciendo, oye, ¿y si eso de la profecía de las 70 semanas? No, no, no. O sea, es verdad que no se menciona la profecía de las 70 semanas dentro de lo que son los evangelios o las cartas del apóstol Pablo, pero era algo que vemos que el cristianismo sí luchó, en este caso, con los judíos para decirles, oye, aquí se demuestra claramente, aquí se demuestra que vosotros esperabais, nosotros esperábamos en la llegada del Mesías, y mira, aquí lo tenéis, a Jesús, que no lo aceptáis,
Pues explícame la profecía de las 70 semanas. No, es que fue Ciro. Entonces vamos a llegar a, sí, ya, pero es que llegas a Tiberio, Agripa viene un poco más tarde. ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir? Tienes que situarte al final en el primer siglo, por mucho que lo quieras. Entonces, ¿qué hacen los judíos? Te empiezan a jugar con las semanas. No, es que 4 semanas desde Artajerjes. Luego 60 semanas pasarían a no sé qué. Luego las últimas semanas se cumplirían. Bueno, claro, tú pones las 70 semanas en un periodo de 250 años. Claro, así cualquiera, ¿no? Parecéis católicos razonando, ¿no? Los judíos. Claro, todos los que no aceptan a Jehová, todos los que no aceptan a Jesús, ¿qué hacen? Pues empiezan a dar vueltas sobre el tema. Bueno, entonces, resumiendo un poquito este vídeo, vemos que hay un pacto con Abraham, después con David, y que después de hacer ese pacto con David, pues vemos que llegamos a la profecía de las 70 semanas, donde vemos claramente que pasarían 490 años, empiezan a partir del 455, el Mesías termina llegando y desde luego pues se ha demostrado claramente que todo eso es historia, o sea, es historia, no podemos negar lo que viene siendo esa parte clara de la historia. Jesucristo existió, se presentó como el Mesías que un pueblo estaba esperando, o sea, lo estaban esperando y lo siguen esperando, de hecho, algunos, unos lo aceptan, otros no lo aceptan, y a partir de ahí tiene que haber una interpretación del Antiguo Testamento, porque había ciertas profecías que más o menos sabían que se cumplían en el Mesías, pero claro, tenía muchas cláusulas, muchas connotaciones, que judíos, como no les interesaba este Jesús, lo terminan rechazando. ¿Qué es lo que ha hecho la cristiandad? Ah, este Jesús no es Dios o parte de Dios, pero que sea el Dios supremo. No me interesa, no me interesa. Ya, pero es que ¿sabes lo que pasó? Que cuando Dios le dijo a Isaac, sacrifica a tu único hijo, a tu unigénito, Abraham era uno, y su hijo, al que tanto amaba, era otro. ¿Vale? Ese es el problema de lo que haría Dios y de lo que vosotros no habéis entendido, ¿no? No es que en este caso haya un Dios que vaya a hacer un sacrificio y se parta un tercio para que sea el sacrificio, que es lo que a lo mejor esta gente entendió. Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de esta semana con relación al judaísmo. Espero haberme explicado lo mejor posible. No quería hacer un vídeo muy largo, tampoco quería hacer un directo con este tema, y trataremos pues la próxima semana pues el vídeo final, demostrando con las escrituras. Hablaremos un poco de historia, de cómo realmente Jesucristo era ese Mesías, en busca del Mesías histórico, en busca del Jesús histórico. La Biblia no lo demuestra, y el que lo quiera aceptar, que lo acepte, y el que no, pues que no lo acepte. Un saludo a todos.